Hola a todos, bienvenidos una vez más. El día de hoy trabajaremos esta pulsera. Si ustedes desean aprender a elaborarla, los invito a que me sigan en este paso a paso. Iniciamos con materiales, tenemos regla, tenemos encendedor, unas tijeras. También vamos a trabajar con hilo coreano o hilo chino puede ser, calibre 0.8 milímetros, este de 20 centímetros. Tenemos dos hilos de 40 centímetros cada uno. Tenemos dos hilos de 60 centímetros cada uno. Nos quedamos acá con estos dos de 40 centímetros, son los hilos base y vamos a hacer unas puntas más delgadas de esta manera. Entonces, con el encendedor vamos a quemar dejando cierta parte y cuando notamos que el hilo se dobla, jalamos de la punta, así. Entonces, quemamos, acá ya el hilo se ha doblado, tomamos de la punta y jalamos. Esperamos acá unos segundos y de esta manera obtenemos esta punta. Haremos lo mismo del otro lado. Quemamos, acá ya se ha doblado, entonces jalamos así, esperamos unos segundos y obtenemos una punta delgada. Cortamos este sobrante y de esta manera les va a quedar. Bueno, les quiero comentar acerca de los cristales. Vamos a trabajar con cristal número 6 y también con balín número 6. Tenemos entonces 8 cristales, 10 balines. Iniciamos entonces pasando un balín por los dos hilos. De esta manera, ahora vamos a separar estos dos hilos y por uno de los hilos vamos a hacer la siguiente secuencia. Pasamos un cristal, un balín y seguimos así un cristal y un balín. Un cristal, un balín. Vamos con un cristal más. Entonces, por el otro hilo repetimos esta misma secuencia iniciando con un cristal. Hemos pasado entonces 2, 4, 6, 8 cristales, 6 balines. Entonces ahora debemos pasar también por las dos puntas un balín número 6. Vamos ahora a igualar las puntas de los dos extremos para poder centrar este diseño. Vamos corriendo así. Entonces ahora esto lo vamos a sujetar de la tabla con pinza. A esta distancia. Acomodamos bien entonces los cristales y los balines. Y luego con una cinta vamos a sujetar estos hilos de la parte inferior. Acá voy a dar altura a estos hilos. Luego tomamos un hilo de 60 centímetros, yo lo hice de otro color, ustedes lo pueden trabajar con el mismo color. Pasamos por debajo de los hilos base, igualamos las dos puntas para encontrar la mitad de esta manera. No perdemos acá a esta distancia la mitad y vamos a hacer nudo plano. Iniciamos con el de la izquierda pasando sobre los hilos base, acá, sostengo acá, tomamos el hilo de la derecha, pasa sobre este hilo que acabamos de pasar y esta misma punta pasa por debajo de los hilos base, diagonal dentro de la argolla. Solamente en este primer nudo es importante tener en cuenta acá la mitad, en los siguientes ya no va a ser necesario. Entonces acomodamos este nudo arriba, aseguramos bien. Ahora, como iniciamos con el de la izquierda, vamos con el de la derecha, pasa sobre los hilos base, acá por encima. El de la izquierda pasa sobre este hilo, luego pasa diagonal dentro de la argolla de la derecha. Aseguramos bien este nudo y vamos nuevamente con el de la izquierda, haciendo 4, pasando sobre los hilos base y tomamos el de la derecha, pasa sobre este hilo, pasa diagonal dentro de esta argolla del 4. Así.
De nuevo el de la derecha pasa sobre los hilos base, el de la izquierda sobre este, diagonal y por esta argolla. El de la izquierda y luego el de la derecha. Siempre para este nudo debemos ir alternando izquierda y derecha para que el tejido nos quede de una manera uniforme. Vamos de nuevo, derecha. El de la izquierda pasa sobre este hilo diagonal y sale por esta argolla. Vamos con el de la izquierda. Y de nuevo con el de la derecha. Entonces este mismo tejido lo vamos a repetir hasta lograr 4.5 centímetros aproximadamente de tejido. Acá ya hemos avanzado, entonces vamos a medir 4.5 centímetros. Como les comentaba, vamos a soltar este trabajo de la tabla y vamos a sujetar de este lado para repetir este mismo trabajo del otro lado de la pulsera. Entonces primero acomodamos bien estos cristales, estos balines, y luego sujetamos también estos hilos. Tomamos el otro hilo de 60 centímetros, pasa por debajo, igualamos las dos puntas. Recuerden acá no perder la mitad. El de la izquierda pasa sobre los hilos base, el de la derecha pasa sobre este hilo, luego pasa diagonal dentro de la argolla, así sostenemos y así obtenemos entonces este primer nudo. Acomodamos bien arriba los cristales, los balines, así, aseguramos bien. Damos altura nuevamente. Como iniciamos con el de la izquierda, vamos con el de la derecha, hace P pasando sobre los hilos base, el de la izquierda sobre este hilo diagonal, sale por esta argolla, acomodamos el nudo. Entonces vamos de nuevo con el de la izquierda. Y luego con el de la derecha. Seguimos con el de la izquierda y luego con el de la derecha. Entonces acá siempre es importante tener presente cuál es el hilo que sigue. Entonces acá les voy a indicar cómo pueden ustedes notar cuál es el hilo que sigue para una mayor facilidad para ustedes. Entonces, bueno, acá quiero que observen que a medida que vamos haciendo el tejido se va haciendo una argolla. La argolla está del lado derecho, lo cual quiere decir que sigue el hilo de la derecha. Vamos a hacer este nudo y acá van a notar que la argolla quedó del lado izquierdo. Eso quiere decir que sigue el hilo de la izquierda. Entonces con el de la izquierda hacemos 4. Y luego el de la derecha que hace P. Esto lo repetimos también hasta lograr 4.5 centímetros de tejido aproximadamente. Acá también ya hemos avanzado, miren cómo queda el tejido, 4.5 centímetros, en total 14 centímetros de la pulsera más 1 centímetro más o menos de cierre, da los 15 centímetros, miren cómo queda esta pulsera. Entonces estos hilos, los que sobran, los vamos a cortar. Primero aseguramos bien el nudo final y cortamos y sellamos con el encendedor. Vamos a sellar como siempre les indico con el encendedor y la llama azul del encendedor, que es la que sale en la base del encendedor acá, para que no se oscurezca tanto el hilo. Acercamos y sellamos. Cortamos la otra punta. Importante sellar muy bien. Se pueden ayudar con el encendedor o con el dedo
para dar mejor forma, y esto mismo lo repetimos del otro lado de la pulsera. Ahora para las puntas vamos a pasar un balín. Acá estoy haciendo una única punta para pasar un balín número 6 en este caso. Vamos a calcular ahora una distancia de unos 6 centímetros aproximadamente. A esta distancia vamos a hacer un nudo. Este va a ser un nudo sencillo. Acomodamos bien las argollas. Antes de cerrar revisamos 6 centímetros y aseguramos este nudo. Esto lo repetimos también del otro lado de la pulsera de la misma manera. Miren cómo queda el nudo. Ahora vamos a hacer el cierre de la pulsera. Tomamos así la pulsera con una punta hacia arriba, la otra punta hacia abajo. Tomamos el otro hilo, el de 20 centímetros, el cual pasa por debajo de los hilos base. Igualamos las dos puntas y hacemos nudo corredizo, nudo plano. Iniciamos con el de la izquierda pasando sobre los hilos base, el de la derecha pasa sobre este hilo, luego pasa por debajo de los hilos base, de abajo hacia arriba por esta argolla, sacamos completamente y acomodamos así este primer nudo. Es el mismo nudo que veníamos haciendo, el nudo plano. Ahora, como iniciamos con el de la izquierda, vamos con el de la derecha. Hace esta figura pasando sobre los hilos base, el de la izquierda pasa sobre este hilo por debajo, de abajo hacia arriba sale por esta argolla. Este nudo lo he enseñado detalladamente en otro de mis videos, se los voy a dejar en la descripción de este video por si ustedes lo quieren observar de una mejor manera. Es, como les decía, el mismo nudo plano que veníamos realizando, alternamos izquierda y derecha, vamos acá con el de la derecha, el de la izquierda pasa sobre este por debajo dentro de la argolla y vamos de nuevo con el de la izquierda. Ahora sigue el de la derecha. Nuevamente el de la izquierda. Ahora revisamos que las puntas se deslicen perfectamente. Cortamos el excedente de hilo del cierre corredizo y vamos a sellar también. Entonces acá sellamos con la llama azul del encendedor. Recuerden sellar muy bien que el nudo se adhiera al resto de los hilos para que pueda sellar muy bien y que no se desarme con el uso. Entonces acá también vamos a cortar dejando una pequeña distancia y luego sellamos. Así. Entonces ahora de las puntas también cortamos el hilo que sobra, dejando cierta distancia y también sellamos. Recuerden que se pueden ayudar con el mismo encendedor para sellar y también con los dedos para mejorar la forma. Bueno, entonces acá estamos finalizando ya este tutorial, pero quiero primero que observen cómo queda esta pulsera. Acá pueden apreciar el tejido, las puntas, cómo les va a quedar. Me la quiero probar también. Pueden observar ustedes acá cómo luce. De esta manera les va a quedar. Espero este tutorial haya sido útil para ustedes, haya sido del agrado de ustedes. Si es así, déjenme una manito arriba. Los invito a que le den un vistazo a mi canal. De esta manera pues pueden revisar otros tutoriales que ya les he compartido. Entonces, una vez más, gracias por estar conectados con mi canal. Suscríbanse, déjenme sus comentarios y nos vemos en una nueva oportunidad.